Capítulo 74. ¿Te casarías conmigo? Las palabras rebotaban en su cráneo. Sus ojos estaban fijos en Winter, de rodillas, con el hombro doblado, una mano que ofrecía una pequeña caja de terciopelo con un anillo en su interior. Era muy sencillo. Práctico. Una banda dorada envolvía un diamante blanco que era pequeño y no demasiado ostentoso. No se interpondría en el camino ni se desprendería en una pelea. Era a la vez una representación perfecta de Winter y exactamente lo contrario de un Schme, que se suponía que debía ser llamativo y mostrar su riqueza. Más que nada, eso le decía que Winter lo había seleccionado. Lo que significaba que lo había pensado, lo había planeado, quería hacerlo. Ella no se dejaría empujar por Jack y él no habría comprado algo así. A medida que la conmoción lo recorría, se dio cuenta de que su silencio podría significar algo, y que ella estaba esperando una respuesta. No llegó nada. Sabía que necesitaba una respuesta, pero no qué decir. No había pensado que eso era mentira. Sabía que ella estaba desarrollando sentimientos por él. Ahora lo había dejado claro con numerosos besos, por no hablar de sus peticiones de que la tratara más como a una adulta. Había crecido a partir de la niña que una vez entrenó. Eso era más que evidente. Y una vez más, no tenía respuesta para ella. No sé qué decir. Esperaba que fuera así. La voz de Winter era tranquila. Tensa. Sus ojos estaban ahora en el suelo y pudo ver que se retiraba un poco. Pero no también está bien. No me gustaría forzar un matrimonio sin amor. No es eso. Dijo rápidamente. Lo último que quería era lastimarla. Es, solo, ¿por qué a mí? ¿Le gustaría la respuesta práctica o la sencilla? Ninguna de las dos. Porque creo que te amo. Se lamió los labios, con la boca repentinamente muy seca. ¿Tú crees? ¿Quién puede decir con certeza lo que es el amor? Mi corazón no se acelera y no me desmayo ante tu presencia, pero mis ojos siempre se sienten atraídos por ti y me gusta lo que veo. Me encuentro con ganas de pasar más tiempo contigo y más íntimamente que en los mástiles. Sus mejillas se calentaron y sus hombros se encorvaron a la defensiva. Soy consciente de que esto puede ser atracción o algo más, pero también te respeto como persona, valoro tu opinión y confío en ti más que en nadie en este mundo. Quiero estar contigo y no puedo pensar en mí mismo con nadie más. Winter alzó la vista. ¿No es eso amor? Jaune tragó saliva. Sonaba así. O lo más cerca que se podía estar. No debería haber esperado confesiones largas y fluidas de Winter, por supuesto que ella no iba a decir que él era su todo. Ese tipo de amor pertenecía a un cuento de hadas. O entre adolescentes que no sabían lo que era mejor. Ese era el tipo de cosas que sentía por Weiss, mucho antes de darse cuenta de que era un enamoramiento que rayaba más en la obsesión que en cualquier amor verdadero. Si Winter lo hubiera sentido, esto habría sido mucho más fácil. La mayoría de la gente empezaría con las citas, dijo, solo para ver si funciona. Me gustaría hacer eso, pero no soy la mayoría de la gente. Winter suspiró y cerró los ojos. Soy Winter Schme, heredera de la Kosude. Mi vida es de conocimiento público y, como tal, mis opciones para salir con alguien son limitadas. Si lo intentara, sería acosado por los medios de comunicación. Esta es la única forma real de hacer esto. Sin embargo, no tiene por qué ser inmediato. Un período de compromiso es normal. Quería proponerle 1 año, tal vez incluso 2. Ese sería un período para que veamos si esto funciona. ¿Podríamos? Se interrumpió. Estoy vacilando. Mis disculpas. Un signo de su nerviosismo, sin duda, y él no estaba precisamente ayudando en las cosas. ¿Amaba a Winter? Sí. En cierto sentido. La amaba como persona, y no solo como su alumna. No se habría sentido seguro llevando a Bernal a una batalla con él a pesar de su habilidad, pero confiaría en que Winter lo respaldaría. También confiaba en ella para que se ocupara del colmillo blanco por su cuenta, y para que se cubriera con estos nuevos prisioneros suyos. La fe que tenía en ella iba más allá de la de una estudiante. Pero, ¿llegaba lo suficientemente lejos para una esposa? Tengo enemigos. Menos peligroso que el tuyo, por supuesto, aunque parece que los tuyos han decidido que soy una vía para llegar a ti de todos modos. Era cierto. Hazel y el colmillo blanco usaron a Winter para llegar a él, por lo que la excusa de que ella estaba en peligro era bastante vacía. Conozco a tus enemigos, Jaune. Tú mismo me los contaste. Salem y los que están por debajo de ella.
tu esposa o no, lucharía contra ellos de todos modos. Si no es por mí, entonces por Waze Whitley. Otro buen punto. Le había contado a Winter la verdad, o parte de ella. No el viaje en el tiempo, sino todo sobre Salem y sus objetivos, sus secuaces y el hecho de que era inmortal. Solo había otra persona en Remnant en la que había confiado a ese momento, y era su propia hija. Familia. Como proponía Winter, se convierten. La excusa de que estaría en peligro no funcionó. La excusa de que no la veía de adulta era mentira. ¿Se interpondría en el camino de sus objetivos? No. En todo caso, les facilitaría. Winter podría estar más cerca y, por lo tanto, no correr peligro, y con la influencia de la Kosude a mano, tendría más recursos que nunca. Y tampoco necesitaría usar trucos para conseguirlo. Winter sabía muy bien lo que estaba en juego y marcharía a su lado. ¿La encontraba repulsiva? No. Por supuesto que no. Se había enamorado de Waze la primera vez y Winter era en gran medida su hermana mayor. Más alto, más curvilíneo, más maduro y con una personalidad que exigía respeto. Había dejado atrás la adolescencia y era una buena mujer, una que, según admitiría, le llamaba la atención. Entonces, ¿cuál era el problema? Amar. ¿Puedo tener tiempo para pensar en ello? ¿Para darle una respuesta adecuada? Sí, sí. El tartamudeo de Winter no era característico. Se sentía fatal. Papá necesitará una respuesta para mañana si va a haber un anuncio, pero no hay razón para que no puedas tener días para decidir. O semanas. Apartó la caja, la cerró, la miró con torpeza y luego al suelo. No sabía qué hacer. Él tampoco. Dioses, habría sido mucho más fácil decir que sí. Esto no es un no, dijo él, en parte para consolarla y en parte porque era cierto. Solo, no estoy seguro de qué pensar. Me pillaste desprevenido. Tendré una respuesta para mañana, prometió, consciente de lo corto que era el tiempo. Y lo pensaré seriamente. Si no lo hiciera, no te engañaría. Está bien. Confío en ti. Winter se levantó, sus ojos aún no se cruzaban con los suyos. Ella respiró hondo y él se sintió aliviado al oír que no se estremecía ni se estremecía ni se estremecía. Si me disculpas, me gustaría darme una ducha y tener un momento para mí. Sí. Trató de no hacer una mueca. O para reconocer lo que ambos sabían que ella estaría haciendo. Mi casa es tuya. Por favor, usa todo lo que necesites. Gracias. Winter asintió respetuosamente con la cabeza y se dio la vuelta, subiendo las escaleras a paso mesurado. Lo respetaba, sobre todo porque lo suyo no lo era tanto cuando corrió a por su pergamino, casi chocando con la encimera de la cocina y casi cayendo de culo. Se agarró a sí mismo con una mano en el suelo y el combate se alejó, apretando su pergamino contra su pecho como un animal bebé. Volviendo a ponerse en pie, corrió hacia adelante, corriendo hacia la biblioteca y mirando su lista de contactos. ¿A quién demonios llamó? ¿James? No. ¿Ozpin? No. ¿Pregunta? No. ¿Raven? Joder, no. Esmeralda. No es una gran idea. Somer. Somer lo sabría. O sí. Al menos estaba casada. Presionó su nombre y esperó a que la llamada se conectara, golpeando enérgicamente el suelo con un pie y mirando la pared. Había asientos cerca, pero no estaba de humor para ellos. Se paseó por la habitación, murmurando vamos en voz baja mientras marcaba el tono de llamada. Finalmente, fue respondida. En lugar de mostrar a Somer, mostró una sección del techo, junto con algunas telas. Sábanas. Escuchó a Taiyam quejarse algo sobre no creer que ella respondió a la llamada y a Somer diciendo que podría ser una emergencia. Su rostro no aparecía, pero su voz sí. Hola Jaune. ¿Es esto importante? Un mal momento. Estaban teniendo relaciones sexuales. No era un idiota. Winter me propuso matrimonio. ¿Qué? La cámara se tambaleó. Obtuvo una toma completa del pecho desnudo de Taiyam mientras Somer se levantaba de la cama. Tiró de las sábanas alrededor de su cuerpo, casualmente dejando a su esposo sin nada y dándole a Jaune una vista que no había necesitado ver. Somer apareció rápidamente, con una manta envuelta alrededor de su cuerpo como una túnica. Ella me propuso matrimonio. ¿Cómo en el matrimonio? Justo ahora. Sí. Se alegró de que ella viera la importancia. ¿Qué hago? ¿Qué quieres decir? Oh, demonios, por favor no me digas que todavía está allí y que no le has respondido.
No. Repasó la serie de acontecimientos, exponiendo breve e histéricamente lo que había sucedido. Somer escuchó, mientras Taiyang buscaba ropa en el fondo. Y le dije que necesitaba tiempo. Que tendría una respuesta para ella para mañana. Pero preferiría tener uno esta noche. Creo que se ha ido a llorar. ¿Tú crees? Yo diría que eso es un hecho. Somer suspiró. Pero no es tu culpa. Mejor no apresurarse. Bien. Vaya, esta noche. Una forma de no darse tiempo. Derecha. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres casarte con ella? En realidad no. Entonces di que no, dijo razonablemente. ¿Dónde está la dificultad? Hizo una pausa para pensar en las palabras correctas. No es que no quiera, más bien que no sé lo que quiero. ¿Tiene sentido? No estoy en contra, solo estoy conmocionado. Se pasó una mano por el pelo. No estoy explicando esto bien. No lo eres, pero creo que tienes un pase aquí. Derecha. Micrómetro. Vamos a pensar. ¿Te gusta? Lo hago, pero, ¿matrimonio? ¿Quieres casarte con otra persona? No. Nunca pensé en el romance. ¿Estás en contra del matrimonio? ¿Quieres quedarte soltero? No hay nada de malo si lo haces. Honestamente, no me importa de ninguna manera. Soltero o tomado, nada cambia realmente. Incluso podría ser bueno tener a alguien con quien pasar el tiempo, especialmente con Emerald que se va pronto a Beacon. Entonces, ¿qué es? ¿No la amas? Sí. Quizás, se mordió el labio. ¿Me creerías si te dijera que no lo sé? Seguro. No es la cosa más extraña que he escuchado en mi vida. Ni siquiera es la primera vez que me preguntan. ¿Creerías que Raven me arrinconó para dar la misma charla cuando Taiyang me propuso matrimonio? Somer se sentó en una silla y ajustó el pergamino para darle a Taiyang algo de privacidad. Se pasó los dedos por el pelo y se lo quitó la cara. Raven era mucho peor que tú. Y en más de un sentido. Sus labios se torcieron en una sonrisa triste. Suena cruel, pero preferiría que estuvieras con Winter que con ella. Y no lo digo para vengarme de ella. Pensó que sabía por qué. Somer no quería que él pasara por lo mismo que su marido, sobre todo porque no podía resolverlo casándose con él. Para ser justos, dudaba que Raven hubiera pedido eso de todos modos. Entonces, permítanme aclarar esto. No tienes nada en contra de Winter, su familia o la idea de estar con ella. ¿Puedes mirarla sexualmente? Somer. Es una pregunta importante, Jaune. No pueden someter a ambos a un matrimonio sin deseo. El amor se puede construir, al igual que la felicidad, pero tiene que haber alguna chispa en primer lugar. ¿Te imaginas teniendo sexo con Winter Schne? De todas las preguntas que había que hacer, tenía que ser esa. Y ella parecía tan seria que él no se atrevió a no responder. Sus mejillas se enrojecieron mientras miraba hacia otro lado. Podría. Bueno, no fue difícil. Le hacía sentir un poco lascivo, ya que estaba rozando los 30, pero Winter era hermosa y de ninguna manera una niña. El hecho de que confiara en ella solo ayudaba, pero incluso si hubiera sido una completa desconocida, habría sido un sí. Yo, supongo. Sin conjeturas. ¿Sí o no? Sí. Y siento que eso me convierte en una mala persona. Bien. Bien. ¿Y Jaune, qué, te llevas 10 años de diferencia? Eso no es exactamente Remnant Shattering. Ninguna condena. Sin disgusto. ¿Qué hay de su personalidad? ¿Te gusta eso? Sí. Definitivamente es alguien con quien podría verme saliendo, si lo hubiera pensado y las cosas no fueran tan agitadas como lo han sido con el colmillo blanco y todo. Sin embargo, eso ya se acabó, ¿no? Ahí se acabaron las excusas. Es solo que, no sé lo que es. ¿La amo? ¿Es justo? Es tan repentino, Somer. No he tenido tiempo de pensar en esto y entré en pánico. Es comprensible. Taiyang entró en pánico cuando le propuse matrimonio a él también. Tú fuiste el único. No es tan raro como crees. Tai estaba destrozada por Raven y vi mi oportunidad. Somer suspiró y volvió a apartar algunos pelos. Estaba sudoroso y no paraba de balancearse hacia atrás. Para ser honesto, no creo que Tai me amara en ese momento. Fue justo después de Raven, como dije, y estaba destrozado por eso. Siempre me había gustado, pero su corazón estaba con ella. Cuando vi mi oportunidad, la aproveché. Y aceptó porque necesitaba a alguien. Porque Jan necesitaba una madre.
Jaune miró fijamente a la mujer al otro lado de la llamada. El matrimonio de Somer y Taeyang no tuvo amor. ¿Cómo? No pudo ser. Era evidente que se adoraban. Debió de notar su sorpresa y adivinar la razón por qué se rió. No te preocupes. Ahora estamos locamente enamorados. Taeyang solo necesitaba tiempo para superar a Reiben y darse cuenta de lo increíble que soy. ¿Verdad, querido? Somer hizo una pausa para aceptar un beso en la mejilla. Pero lo que quiero decir es que a veces no es necesario estar muy enamorado al principio, solo interesado el uno en el otro. Algunos matrimonios arreglados conducen al amor. Algunas personas se casan porque dejaron a alguien embarazada y pueden terminar amándose. Otros se casan porque se sienten solos. El matrimonio es solo una cosa, Jaune. Es una palabra, un anillo y una pequeña ceremonia. No hace el amor, ni lo define. Algunas personas se casan 3 o 4 veces en su vida, ya sea por divorcio o por enviudar. ¿Estás diciendo que el amor puede llegar? Más o menos. No nos llevó mucho tiempo porque ya nos conocíamos y teníamos a Jan para conectarnos. Tal vez sea más largo para otros. Tal vez no funcione para otros. Al fin y al cabo, cada persona es diferente. ¿Tú y Winter? Creo que ella te ama, no está muy cerca de hacerlo. Creo que podrías amarla de vuelta, pero está bien si no lo haces ahora mismo. Acabas de tener la idea de que ella podría ser una pareja romántica lanzada en tu cabeza. El hecho de que no tengas una respuesta no significa que no la amas. Simplemente significa que no has pensado en ello. Ese es un buen punto. Nunca había considerado casarse, ¿por qué iba a hacerlo cuando tenía tanto que hacer? Pero eso no significaba que no fuera a funcionar. No había ninguna razón por la que no pudiera ser feliz mientras intentaba derrotar a Salem, y Winter sabía las cosas importantes. Aunque si él estuviera de acuerdo, tendría que contarle la historia completa. Si ella le creyera. Y antes de que las cosas se pusieran serias. Lo estás pensando ahora, así que eso es un comienzo. Pero tiene que haber una chispa para que el amor suceda. Un deseo. Piensa en ello como un fuego. Puedes hacer crecer un fuego y un fuego puede morir si no funciona, pero tiene que haber algo con lo que hacer ese fuego. Leña, o una chispa. Yo amaba a Tai, y aunque al principio no se sintiera así, le gustaba lo suficiente como para que hubiera algo. Tampoco quería estar solo y las emociones se construyeron a partir de eso. ¿No lo has visto nunca igual? Ninguna relación comienza con el enamoramiento de ambas personas. Alguien tiene que hacer el trabajo para atraer al otro. Pirra. En cierto modo, Pirra y él encajaban en eso. A él le había gustado Weiss, mientras que a Pirra le gustaba. Con el tiempo, ayudándole, estando ahí y apoyándole, poco a poco lo había conquistado. No habían tenido la oportunidad de explorar su relación, pero si ella hubiera sobrevivido a la caída, estaba seguro de que lo habrían hecho. En ese momento, se había enamorado de Pirra. Pero no empezó así. No había un coro celestial cuando se conocieron. Funcionó con el tiempo gracias a la compatibilidad de personalidades, proximidad y tiempo. Podría ser lo mismo para Winter. Con bastante facilidad, de hecho. La había visto como una estudiante y una niña, pero eso cambió. ¿Qué quería decir que no podía volver a cambiar aquí? Él ya la había notado más desde que ella había empezado a dejar claro su interés y lo besó. Se fijó en el balanceo de sus caderas o en lo bonito que era su pelo. La cuestión no es tanto si la amas ahora como si crees que puedes llegar a amarla. Aunque tengo que decir que eso generalmente está reservado para las citas y no para el matrimonio. Supongo que eso es lo que quiere decir con que Schnee tiene dificultades. Probablemente sí. No era precisamente famoso, pero tuvo su cuota justa de atención tanto después del torneo como de su vida del Atlas. Sin embargo, no era nada comparado con lo que Winter pasaba a diario. Probablemente no podía reírse frente a un hombre sin que la gente inventara rumores de que estaba embarazada. ¿Estás diciendo que debería ir a por ello, entonces? ¿Qué? No, no, no. No puedes externalizar esta decisión a mí. No es posible. Si quieres hacerlo, lo haces, pero asegúrate de estar contento con la decisión. Si no quieres casarte con ella, di que no. Si lo haces, di que sí. ¿Y si no lo sé? Eso solo significa que aún no has decidido sí o no. Piénsalo más duro. Deja de perder el tiempo, básicamente. Él asintió. No había ninguna expectativa real de que Somer arreglara todo esto por él, más bien que lo calmara. Al menos eso funcionaba.
Se sentó y dejó escapar un suspiro. Todavía daba miedo, pero las cosas tenían sentido. Podía pensar en ello objetivamente. No, no objetivamente. Esto tenía que ser subjetivo. Gracias, Somer. Creo que eso ayudó. Encantado de ayudar. Su sonrisa era honesta. Dime cómo te van mañana o te buscaré yo mismo para obtener una respuesta. ¿Eso es todo? Si queda algo por preguntar, pregunte ahora porque voy a apagar mi pergamino después de esto. Eso es todo. Disfruta de tu noche. Oh, tengo la intención de hacerlo. Barra. Winter todavía estaba despierto. Abrió la puerta pocos segundos después de que él llamara, y el hecho de que todavía estuviera en uniforme demostró que no se había duchado de la que hablaba. Tenía la cara mojada. Afortunadamente, del agua y no de las lágrimas. No estaba seguro de cómo habría manejado eso. Sus ojos tampoco parecían bordeados de rojo, ni su nariz goteaba. ¿Buscas algo? Preguntó, ofreciendo una sonrisa irónica. No he estado llorando hasta quedarme dormido, si eso es lo que piensas. ¿Un Schme no llora? Dijo, recordando algo que Weiss dijo una vez. Oh, un Schme llora con el mejor de ellos, replicó Winter, sorprendiéndolo. Lo hacen en privado en su mayor parte, y es un asunto horrible con toda esa piel pálida y los atuendos blancos. Sin embargo, no lo haría. La verdad es que esperaba que dijeras que no. Bajó la voz. Me preparé para ello, aunque sea un poco más de lo que imaginaba. Eso fue doloroso y placentero a partes iguales. No muy diferente de él persiguiendo a Weiss. Y qué ironía. Había pasado la mayor parte de su última vida persiguiendo infructuosamente a una hermana Schme, solo para que en esta última se le cayera otra vez, excepto que no tenía ni idea de qué hacer con ella. Te prometí una respuesta. Lo hiciste. Winter se reafirmó. Era visible en sus hombros. Muy bien. Estoy listo. Había preguntas que quería hacer. Cosas que quería contarle. Winter realmente necesitaba saber la verdad sobre él antes de que llegaran al punto de casarse, y aunque todo eso podría haberse hecho ahora, no podía evitar pensar que dejarla sin una respuesta era cruel. Estaba desesperada por conseguirlo y si él se detenía a jugar 20 preguntas, sufriría por ello. Quiero que salgamos, dijo. Con vistas a un posible matrimonio después. Winter se quedó boquiabierto. Su expresión, atrapada entre la resignación y la sorpresa, registró un repentino destello de algo más. Esperanza. Desea cortejarme. Si así es como quieres llamarlo. Schme y sus palabras. No estoy listo para casarme, pero eso no tiene nada que ver contigo. No hay una persona en Remnant a la que le hubiera dicho que sí, y eso no es porque tampoco quiera casarme. Es porque nunca lo creí posible. Siempre pensé que tenía algo más grande que hacer. Salem, dijo ella. Esmeralda. Entiendo. Y sin embargo. Si iba a ser cualquiera. Miró hacia otro lado, maldiciendo mientras un rubor recorría su rostro. Maldita sea. De todas las cosas en las que había mejorado, ¿por qué no en esta? No conozco a muchas mujeres a nivel personal. Ahí está Raven, a quien has conocido. También Elena. Ante su confusión, añadió. Foxtrot. Reconocimiento. Luego está Somer, que obviamente está casada. Creo que si tuviera que decir de aquellos con los que probablemente querría salir, serías tú. Simplemente nunca lo pensé. ¿No Raven? Preguntó ella con desesperación. Pensé, es decir, la forma en que se comportaron el uno con el otro. ¿Había sido eso una cosa? No se había dado cuenta. Ella no. Confío en Raven con mi espalda, y de alguna manera con mi vida, pero no creo, tiene algunos problemas personales. Cosas que me hacen pensar que no sería la mejor compañera de vida. Sobre todo si se trataba de tener hijos. Un ejemplo, Jan. Tampoco podía decir que había pensado en tener hijos con Winter, por supuesto que no, pero como decía, si se sentaba a pensarlo ahora, era Winter o Elena, y Elena estaba en Mistral. Se habían separado hacía mucho tiempo, después de una noche juntos y de la comprensión de que lo que habían hecho había terminado allí. No sería justo para ninguno de los dos arrastrarlo ahora. Por lo que él sabía, ella había seguido adelante. Ya veo. Winter exhaló de repente, su alivio era palpable. Ella se echó a reír. Es decir, es más de lo que esperaba. Maravilloso, incluso. Entonces estamos. No para casarse, ciertamente, pero... ¿citas? Si me quieres. Por supuesto.
Winter no le echó los brazos por los hombros y se fundió en él. Ese no era el tipo de mujer que era. En cambio, dio un paso adelante y le ofreció ambas manos, confiando en que él las tomaría. Había evitado sus guantes y sus dedos estaban cálidos y suaves en los suyos. No es nada desagradable. No sintió la oleada de amor o el deseo de establecerse con ella, pero sí sintió una sensación cálida que se extendía por su estómago. Él le devolvió la sonrisa, sintiendo que sus músculos se aflojaban y se relajaban. No había un coro celestial que le dijera que ella era la indicada, pero no podía decir que la idea le horrorizara, si funcionaba. ¿Le gustaría que se mantuviera en secreto? Preguntó. Puedo decírselo a mi padre si quieres. ¿Será difícil? No. No hay secretos. Por conveniente que pareciera, cualquiera que pudiera usarlo en su contra ya sabía que Winter era un camino fácil para él. Sin embargo, estaba bien protegida. Sabía valerse por sí misma y lo había demostrado. Si me haces el honor, me gustaría llevarte a la fiesta mañana por la noche. Hazlo oficial. Y no me importa si Jack anuncia que vamos a cortejar. Gracias. Winter intervino y se inclinó. Por una vez, él le correspondió, atrapando sus labios contra los suyos. Antes, siempre había estado demasiado conmocionado para hacer algo, pero ahora se tomaba el tiempo para compartir con ella lo que le habían robado con Pirra. Me pregunto si habría sido diferente. Pirra y yo nunca estuvimos juntos. Nunca tuvimos nuestro momento. Todo lo que sé es que ella me amaba, y que me arrepiento de no haber tenido la oportunidad de averiguar si yo también la amaba. Ambas habrían implicado que él se abriera a otro. Se había perdido a Pirra, pero no lo haría aquí. Estés donde estés, Pirra, estoy seguro de que estás sonriendo ante esto. O riéndose, probablemente. Al igual que yo, para ser tan densa, la mujer tiene que proponerle matrimonio. Winter retrocedió, y ahora había lágrimas en sus ojos. Lágrimas que no hizo esfuerzo por enjugar. Me pondré el anillo si quieres. Ella negó con la cabeza. No. No hasta que decidas si quieres decir que sí. En una cadena, entonces dijo. Un collar. Tendré que conseguirte uno a cambio. Jaune la llevó a la cama. Mientras lo hacía, notó que sus ojos se abrían de par en par y los músculos se tensaban. Tardó un segundo en darse cuenta de lo que ella pensaba que buscaba, y luego otro en acostumbrarse a la idea de que no se estaba alejando. Se sonrojó con fuerza, rompiendo el contacto visual y tosiendo. Antes de eso, creo que hay algo de lo que tenemos que hablar. ¿Sobre nosotros? Preguntó. No. Sobre mí. Algo que no querría mantener en secreto de alguien que podría convertirse en mi pareja. Tragó saliva. El momento de la verdad. Algo que puede parecer increíble al principio, pero también aterrador. Más que la existencia de Salem. Winter no le quitó importancia, ni se rió. Se sentó con expresión seria, con las manos cruzadas en el regazo. Estoy escuchando. Y te creeré. No me has engañado hasta ahora, Jaune Asari. Arco, en realidad. Sonrió. Arco de Jaune. El idiota que se coló en Beacon sin que ni siquiera su aura se desbloqueara. Al ver su expresión desconcertada, se sentó y apoyó su hombro contra el de ella. Todo comenzó hace unos 13 años, aunque tal vez sería más exacto decir que comenzará dentro de 1 año y medio. Estaba tenso. Increíblemente. Raven lo sabía, pero se lo había metido en la cabeza de una manera que no podía dudar. Nunca hubo ninguna posibilidad de que ella se negara a creerlo. Winter era diferente, y sabía que ella tenía que estar tambaleándose por las cosas que él le contaba, desde Beacon hasta su caída, pasando por sus aventuras después, la batalla contra Salem y su trato egoísta de volver. Todo el camino hasta ella y esta propuesta. Winter permaneció sentado en silencio, sin interrumpirlo ni hacer luz, ni mostrar incredulidad ante lo que incluso a él le parecía un cuento fantasioso. Una vez hecho esto, se echó hacia atrás, esperando a que ella explotara. Weiss, mi hermana, murió. Todos lo hicieron. Todos menos yo. Enroscó su mano en un puño. Estaba demasiado débil para ser una amenaza, supongo, incluso al final. Esa es la única razón por la que viví. No digas eso. Sus manos encontraron las suyas y desenrollaron suavemente sus dedos, acariciando la palma de su mano. De todas las personas en las que ver la culpa del superviviente, nunca esperé que fueras tú. Sin embargo, tiene sentido. Teniendo en cuenta todo lo que has pasado. ¿Me crees? ¿De verdad me crees? Sí. Winter asintió lentamente.
No es algo fácil de aceptar. Creo que si me lo hubieras dicho en Atlas no habría podido, pero he visto cosas desde entonces. Tyrian, Azel, el colmillo blanco. Desde que me hablaste de Salem, he investigado sobre él. Cavó más profundo. Está bien escondido, pero hay referencias a ella en la historia antigua. ¿Había? No tenía ni idea. Más que eso, no se había dado cuenta de que Winter estaba haciendo su propia investigación en segundo plano. Sin embargo, tenía sentido que ella quisiera verificar lo que él le dijo, especialmente con su familia en primera línea. También he aprendido sobre las doncellas. ¿Tú? ¿Cómo? Los únicos que lo saben son Ozpin y Ironwood. Ahora bastante. Nicholas Schme, mi abuelo, tenía una extensa biblioteca propia. ¿Creerías que alguna vez fue amigo cercano y aliado de un antiguo director de Beacon, a quien ayudó con recursos y finanzas? Trabajaron juntos para detener el surgimiento de, como él dijo, una gran amenaza que podría engullir a la humanidad. Nunca mencionó el nombre, pero estoy seguro de que es ella. Sin embargo, mencionó haber conocido a una de las doncellas. Eso habría sido hace décadas, mucho antes de su época y probablemente en la vida pasada de Ozpin. No le sorprendería que Ozpin fuera el director en cuestión. Por supuesto, Ozpin ha mantenido a Salem a raya durante toda su vida. Tendría sentido que hubiera habido otros equipos Ruby, otros Crows y Ironwoods. Personas a las que ha llamado aliados y con las que ha trabajado para proteger a Remnant. Nicholas Schme, famoso filántropo, debe haber sido una de esas personas. Una vez que acepto que la magia es algo real, ¿qué otra cosa es imposible? El viaje en el tiempo puede existir. ¿O se trata más bien de un viaje interdimensional? Me gusta pensar que es el momento, dijo Jaune. De esa manera, todos mis amigos no murieron. Un buen punto. ¿No estás enojado? Preguntó. Cuando Raven se enteró, me acusó de ser egoísta. De poner la vida de mis amigos antes que la de todos en Remnant al volver y darle otra oportunidad a Salem. No diré que está equivocada en eso, pero en este caso nos mantiene vivos tanto a mí como a mi hermana, sin mencionar que evita que mi padre se convierta en un monstruo. Winter se echó a reír. Puedo soportar el egoísmo aquí. Yo habría hecho lo mismo. Alguien que entendiera. O al menos alguien que no lo llamaría idiota por tirar por la borda su victoria ganada con tanto esfuerzo. ¿Qué tipo de victoria fue aquella en la que Remnant descendió a tal caos? Uno que Ozpin aceptaría, destrozado y exhausto como estaba, pero que nadie quería. Esta vez será mejor, Winter. Voy a hacerlo mejor. Lo haremos mejor. Winter cerró los ojos. Requerirá planificación. Y aliados. ¿No se puede traer al general Ironwood a bordo? Es amigo de Ozpin y eso se filtraría. Además, tiene que preocuparse por Atlas. Ya veo. Y Ozpin estaría dispuesto a sacrificarnos para derrotar a Salem de una vez por todas. No puedo culparlo. Si él es como tú dices, entonces todas las personas a las que se ha acercado en esta vida son solo un lote de cientos. Ya ha visto a muchos ir y venir, pasando a los Grimo a la vejez. Ante la perspectiva de que ese ciclo continúe, tiene sentido que aproveche cualquier oportunidad para terminarlo. Le eché la culpa una vez. Admitió Jaune. Pero ahora me doy cuenta de que no es su culpa. En cierto modo, es como yo, excepto que ha tenido que enfrentarse a ese campo de batalla sembrado de cadáveres una y otra vez. No a Ironwood, entonces. Tal vez necesitemos formar nuestra propia base. Dijiste que Raven lo sabe. ¿Se puede confiar en ella para que luche con nosotros? Si es en su propio interés, sí. Yo diría que esto cuenta. Ella me ayudó contra el colmillo blanco, así que creo que lo haría con esto. A Raven no le gustaría la idea de que se pareciera más a Ozpin, pero podía ser honesto con ella. Dale poder y la opción de echarse atrás si así lo desea. Puedo preguntárselo a ella. Son 3 personas, 4 si contamos a Emerald, que no será una niña para siempre. Hay más. Tengo, digamos, contactos en el submundo criminal. Tendrás que hablarme a eso en algún momento, dijo ella sin juzgar. Con lo que estamos enfrentando, tomaré a todos los aliados disponibles, independientemente de la moral. Con tu influencia, mi riqueza y la tribu de Raven, ese es el comienzo de un ejército formidable allí mismo. Y eso es antes de que Weiss, Whitley, Emerald, Bernal y los demás alcancen la mayoría de edad. Dales 4 o 5 años y serán más que capaces de valerse por sí mismos. Y sabemos que se puede confiar en ellos. Nunca lo había pensado de esa manera.
Nunca pensó en hacer lo que Ozpin estaba haciendo y crear su propio círculo íntimo de personas que supieran la verdad y pudieran actuar en consecuencia. Tal vez ahí era donde estaba fallando. Tratando de hacer todo por su cuenta. Tenía aliados por ahí, si tan solo los alcanzaba. Winter, James, Raven, Roman, incluso a Damian Bear, la doncella de otoño actual y aún viva. Summer, Crow y Taiyang estaban demasiado involucrados con Ozpin para conocer la historia completa en este momento, pero podrían ser traídos a un nivel diferente, y luego incorporados completamente más tarde. Su conocimiento, los recursos y la seguridad personal de Winter están bien entrenados y experimentados después de la guerra con el colmillo blanco, el semblante de Raven y la tribu, la tecnología de polvo de la SDC, el control de Roman del inframundo y una plétora de cazadores poderosos y hábiles listos para luchar contra Salem. Y eso fue antes de que sus lazos con Atlas y Beacon se incorporaran. Eso prometía una poderosa fuerza de combate. Organización. Eso era lo que necesitaban. Tenían las herramientas. Solo necesitaban unirlos. Sabiendo todo esto dijo, ¿todavía quieres intentar salir conmigo? Winter lo miró fijamente. ¿Por qué cambiaría esto algo? Bueno, soy de otra época. Soy más joven que tú. O más antiguo. No estoy seguro de cómo funciona eso realmente. Y mentí sobre las cosas y me caí en buena fe de tu hermanita. Nada de lo cual es particularmente molesto. Viviste 21 años en tu mundo y alrededor de la mitad aquí. Todavía viviste esos años, así que no eres una reliquia de 100 años o un niño de 6 años en el cuerpo de un adulto. En cuanto a tus sentimientos hacia Weiss, ambos teníais 17 años y ella dejó clara su postura. Lo respetaste. Winter se encogió de hombros. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que me molesta que mi hermana se haya metido antes que yo? Podría ser si los dos realmente salieran. Tal y como están las cosas, no tengo ningún problema. Dejó escapar un suspiro mezclado con una carcajada. Tal vez era él el que pensaba demasiado las cosas. Como ella dijo, había vivido los años que había regresado y definitivamente no era el mismo hombre que había sido a los 17 años. También es conveniente que su nombre deba estar oculto. Eso hará que te conviertas en Jaune Schne más fácilmente. Si funciona, dijo. Estamos saliendo. ¿Cuál es la diferencia? Salir con alguien implica tontear por diversión. El cortejo significa que tengo toda la intención de tenerte como mi esposo al final de esto. Los ojos de Winter se clavaron en los suyos. Esta es una batalla de la que ni siquiera la propia Salem puede salvarte. Capítulo 75. Odio esto. Están mirando. Bienvenidos a los últimos 15 años de mi vida, respondió Winter en un susurro, con los dedos de ella en los suyos, los dos uno al lado del otro mientras bajaban los escalones del escenario, ahora luciendo una medalla estampada en el pecho. El de Winter estaba unido al uniforme de gala militar que ella usaba mientras el suyo estaba en su viejo abrigo de especialista en Atlas, que combinaba tanto con el de James que parecían hermanos. No tenía sentido aceptar un galardón de Atlas de otra manera. ¿Solo 15? No recuerdo los primeros 6. El nacimiento del primer hijo de Jack Schneer. Ella se estremeció. Probablemente fue incluso peor. El público vitoreó y aplaudió, tanto por su premio como por el hecho de que estaban tomados de la mano, lo que realmente no podía confundirse con otra cosa que no fuera que estuvieran juntos. Ayudó el hecho de que llegaran al mismo tiempo, que tuvieran un lugar juntos en la mesa principal y que hubieran compartido el primer baile. A estas alturas, los periódicos de todo Remnant estarían publicando la historia. Los flashes de las cámaras y la gente se puso de pie, vitoreándolos como si fueran el rey y la reina de Remnant. Y todo por culpa de Winter, irónicamente. El hecho de que erradicara al colmillo blanco con Raven sería, en el mejor de los casos, una nota a pie de página de esta noticia. La gente estaría contenta con ello, pero el colmillo blanco había sido más un problema de Atlas que de Remnant. Todavía no habían provocado ninguna violencia contra los otros reinos, por lo que no se les consideraba terroristas internacionales. Otro pequeño cambio con respecto a la última vez, y en su mayoría intrascendente. Habían planeado atacar de todos modos, e incluso en su época no habían sido realmente temidos hasta después de que atacaran Vale y Beacon. Derrotarlos fue digno de elogio, pero no de demasiada fama. Winter, por otro lado, era una celebridad internacional y posiblemente la mujer más rica del planeta. Al menos por el valor de los activos y la herencia.
Su aparición repentina en el brazo de un hombre mayor que no era miembro de la familia levantó cejas, presión arterial y titulares. Las cosas no mejoraron mucho cuando Jack lo acogió en la familia y le concedió un puesto honorífico como director no ejecutivo de la COSUDE. Sí. Cosas cotidianas totalmente normales. Es probable que Jack hiciera eso todo el tiempo. No hay sarcasmo de por medio. Van a inventar cosas sobre mí. No es así. Dudo que incluso se preocupen por ti más allá de algunas suposiciones básicas. Yo, en cambio, estaré embarazada al final del día. Winter mantuvo su hermosa sonrisa mientras saludaba a la audiencia. ¿Cómo? No estaba seguro. Tenía que ser un entrenamiento secreto para no reaccionar a las cosas locas que sucedían a tu alrededor. Eso, o algún otro escándalo. Sin duda Esmeralda será mi hija ilegítima. Eso suponiendo que no se les ocurra alguna historia sobre cómo fui secuestrado y mantenido en una torre por el colmillo blanco hasta que mi gallardo caballero de brillante armadura escaló una cuerda hecha con mi cabello para rescatarme. Eso es terriblemente específico. A mí me han pasado cosas peores. Deberías haber visto los rumores sobre por qué dejé la COSUDE para estudiar en Atlas. Fui abusado, repudiado, ilegítimo, ingrato, chantajeado o tratando de apoderarme de Atlas. O estaba embarazada. Ese parece surgir mucho por alguna razón. Los periódicos parecen extrañamente obsesionados con mis ovarios. Vaya. La vida siempre fue así para ella. Se había enfrentado a un poco de lo mismo después de que el colmillo blanco se revelara en Atlas y se fuera, con los periódicos tratando de averiguar si él lo causó. Pero él había tenido algo que ver en la organización de eso, así que no era lo mismo. Aquí, Winter le recordaba a Pirra a todas las personas, excepto que había sido capaz de escapar de ella, al menos hasta que llegó el Festival Vital. Cuando ella le hablaba de la presión, siempre lo hacía en tiempo pasado y con un alivio tangible que estaba lejos de todo. Lo había entendido en teoría, pero nunca había sido capaz de saber realmente cómo se sentía. Eso cambió ahora. Podía ver las preguntas en los ojos de todos, junto con los celos, el juicio e incluso la condena. Algunos eran conscientes de la diferencia de edad y no lo aprobaban. ¿Es esto lo que tuviste que aguantar, Pirra? Y a una edad mucho más joven que él. Realmente fuiste increíble. Winter lo era demasiado para haber tenido que lidiar con él durante tanto tiempo. Y Weiss, por supuesto. No todos en la multitud lo desaprobaban. Sommer estaba de pie, aplaudiendo salvajemente y con lágrimas corriendo por sus mejillas. Se podría pensar que se acaban de casar por lo feliz que se veía, y Taiyang se reía torpemente mientras la tiraba hacia abajo. Inevitablemente, sus ojos buscaban a Emerald. Ella era la que más le importaba, por supuesto. Esto no fue una sorpresa para ella, se lo había dicho esa mañana, pero a pesar de que lo aceptó con el mismo estoicismo con el que hacía todo lo demás, él se preocupó. Si ella no lo aprobaba, él se alejaría de Winter. Sabía que Winter lo entendería. Emerald estaba en una mesa con los hermanos Schneer y Ruby y Jan, el grupo de 5 tenía la mesa para ellos solos para no tener que soportar preguntas molestas. Emerald lo estaba observando y llamó su atención. No parecía infeliz. Y esa mañana había dado su aprobación, una sorpresa dada su habitual animosidad hacia Winter. Bueno, no esperaba que ella comenzara a llamar a Winter mamá en el corto plazo. Winter se atragantaría si lo hiciera. Al menos la ceremonia de premiación fue corta. Allí Santiago cumplió como lo había prometido. Poco más que un gran discurso, algunos agradecimientos abiertos, y no era vergonzoso ser agradecido por todo un reino de una sola vez. Y habían recibido sus medallas, junto con los grados honoríficos de capitán. Tales no les permitirían comandar tropas de Atlas a menos que se unieran al ejército o se tratara de una emergencia internacional, pero fue un buen gesto y probablemente funcionó para vincularlos más a Atlas, al menos en la mente de las personas que vivían allí. Volver a la mesa principal fue un asunto sorprendentemente relajado. Contó con la presencia de algunas de las personas más poderosas de Remnant, pero, irónicamente, todas estaban relacionadas con él, al menos de alguna manera. James y Jack estuvieron presentes por razones obvias, pero también lo estuvieron Glinda y Ozpin en sus estaciones en Beacon. Las otras mesas incluían a políticos, representantes militares y empresarios influyentes. El tipo de gente con la que se habría visto abrumado sentado. Tenía la sensación de que Winter le había ayudado allí. Una palabra a Jack habría hecho que las mesas se pusieran a su favor, y era fácil imaginar a Jack haciendo eso teniendo en cuenta lo feliz que parecía el hombre.
Honestamente, fue impactante verlo tan complacido, especialmente cuando se puso de pie y le dio la bienvenida a Jaune con un apretón de manos a dos manos. Entonces, para su absoluta sorpresa, el hombre lo abrazó. Jack Schnee. Es oficial. He jodido la línea de tiempo más allá de toda reparación. Está condenado. Todo está condenado. Oh, espera, las cámaras se estaban volviendo locas de nuevo. Juego limpio, Jack. Nada cimentaría la imagen de él uniéndose a la familia Schnee de esta manera. Juego limpio, sin duda. Lo más merecido, dijo Jack, con el bigote temblando de emoción. Tienen la eterna gratitud de la familia Schnee por ayudar a lidiar con esos extremistas violentos. Y para proteger a mis hijos. Esta es una deuda que nunca se puede pagar. Ah, bueno. Winter también hizo mucho trabajo. Por supuesto. Y le he colmado de elogios que me permita. Él se rió entre dientes y se inclinó para susurrar. ¿Sabes cómo es ella, no? Todo trabajo y nada de diversión. Fue una lucha para que aceptara un aumento de sueldo, y mucho menos lo que se merece. Eso sí que le suena a ella. Winter pasó junto a él y se sentó, poniendo los ojos en blanco sobre el hombro de su padre mientras se alisaba las solapas de su chaqueta militar. Era el segundo baile al que asistía, y ambos implicaban ahora una inversión de género. Al menos esta vez tenía un traje tan bien como Winter y no tenía que usar el vestido. Llevaba bien el uniforme, como él sabía que lo haría. ¿Le importa si hablamos brevemente? Preguntó Jack, tirando de él a un lado. Por supuesto. Él lo siguió. Las comidas ya habían terminado, por lo que la gente estaba despierta y hablando y compartiendo historias. Jack relevó 2 copas de champán de una camarera que pasaba y le ofreció una. Jaune bebió un sorbo, curioso por saber a qué juego estaba jugando ahora el anciano. Los sentimientos de Winter por ti son genuinos. Me lo ha dicho. Estoy seguro de que sí, dijo Jack, pasando un dedo por el borde de su vaso. Pero también te lo digo ahora. Ella siempre tuvo interés en ti, incluso antes de esto. Antes, cuando podría haber sido calificado de inapropiado. Nunca hicimos nada. Oh, estoy seguro. Winter nunca fue de los que rompieron las reglas. Simplemente quería que te hicieras consciente. Tarareó Jaune. ¿Por qué? Mi hija es una mujer increíble. Ella ha logrado mucho, incluso más de lo que yo hice a su edad. Lo es, convino Jaune. Debes estar orgulloso. Lo estoy. A pesar de lo que pueda parecer, siempre he estado orgulloso de Winter. Y de Wesley Whitley, también. Cuando Winter expresó su deseo de estudiar en Atlas para el ejército, temí lo peor. Se intercambiaron palabras entre nosotros. Palabras acaloradas. Palabras de las que me gustaría poder retractarme. En retrospectiva, fui un tonto. Su paso por Atlas le ha ayudado a crecer, y volvió para unirse a la COSUDE y apoyar a la familia de una manera que nadie lo había hecho antes. Estuvo a punto de no haberlo hecho. En la última vida, ella eligió no hacerlo. Como resultado, Wei sufrió bajo la creciente presión de su padre y Whitley creció para sobrevivir a eso, convirtiéndose en algo muy parecido a Jack. Era extraño pensar cuánto había cambiado desde el regreso de Winter, pero luego todo era una cosa tras otra, ¿no? Hojas de Winter. Jack está decepcionado y presiona a Weiss, lo que hace que se vuelva rebelde. Jack toma medidas enérgicas, volviéndose aún más duro y provocando a Weiss de la misma manera. Una y otra vez. Se dio cuenta de que esto era lo que la familia Schnee podría haber sido. Eso hizo que todo pareciera que la culpa de Winter se había ido, pero no fue así. La culpa finalmente recayó en Jack, quien debería haber sido lo suficientemente maduro como para dejar que Winter fuera quien quería ser. Mi hija es experta en muchas cosas, continuó, pero una de las cosas que le falta es dar a conocer sus sentimientos. Un hombre pesimista podría ver esta unión entre usted y ella como una forma de reforzar la fortuna de la familia Schnee. Jack lo miró a los ojos. Un hombre así podría pensar que su repentina propuesta no es más que un plan de un hombre de negocios despiadado. Un hombre como Jack. ¿No es así? Preguntó Jaune. La familia Schnee se beneficia, lo admito. Sin embargo, hay muchos socios más rentables que podría haber intentado forzar a Winter. Pero ese no es el hombre que soy. No el hombre en el que te convertiste, pensó Jaune. Esta vez, al menos. Me temo que mi propio matrimonio fue sin amor. Mi esposa y yo nos arreglamos debido a la mala fortuna de la COSUDE.
Yo era el mejor posicionado para cambiar eso, pero ciertamente no era el mejor esposo para ella. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, nunca salió nada. Jack Schneer suspiró y terminó su champán. No deseo lo mismo para Winter. Estás intentando distanciarte de ello, se dio cuenta Jaune. Sí. Si bien la Kosude se beneficia, le ruego que no piense en eso mientras esté con ella. Mi hija ya tiene suficiente estrés en su plato y no merece que jueguen con su corazón. ¿Me estás dando el tratamiento de amenaza del padre? Preguntó Jaune, conmocionado. Está bastante vacío, lo reconozco. Tú eres un cazador y yo soy un simple hombre de negocios. Jack confundió su asombro absoluto con el hecho de que lo había amenazado, no con el hecho de que fuera Jack Schneer, el peor padre de Remnant, quien realmente se preocuparía lo suficiente por su hija como para advertir a su futuro novio en primer lugar. Y no es una amenaza. Solo quería que supieras que esto no es una jugada de mi parte. Winter siente algo por ti. Yo no la empujé a esto. No dudes de sus sentimientos. Entendió el mensaje. Afortunadamente, lo sabía de antemano, sobre todo porque Winter no era de los que perdían el tiempo y se lo había dejado claro. Aún así, hablaba bien de Jack el hecho de que pensara en hacer el esfuerzo. Gracias por hacérmelo saber. Sin embargo, no creo que Winter sea el tipo de persona que te permita arreglar un matrimonio para ella, así que no estaba demasiado preocupado en primer lugar. Jack se echó a reír. Es verdad. Tal vez me preocupé sin ninguna razón entonces. Vamos, deberíamos volver antes de que empiece a pensar que te he corrompido. O antes de que Ironwood piense que estoy intentando robarte de hablas. Ya no soy parte de las Fuerzas Armadas. Díselo a él. Llevar ese atuendo, medalla y tu nuevo rango me parece un intento bastante abierto de atraerte al redil. Jack le lanzó una mirada penetrante, dejando claro que, broma o no, era algo de lo que debía ser consciente. Agradezco la advertencia. Sin embargo, James conoce mi postura. Igual que yo. Tu hija está lista para hacer una vida aquí y no la dejarás. No te preocupes, Winter me lo ha hecho consciente. Por favor, sepa que no tenemos ningún problema con ella. Parece que se llevan muy bien con Weiss y Whitley. Especialmente Whitley. Sí. Y eso iba a ser incómodo si él y Winter se casaban. Independientemente de lo que decidas al final, debes saber que tienes un lugar dentro de la Kosude. Digo esto tanto por gratitud como un mensaje. Por favor, no te cases con mi hija a menos que realmente creas que puedes amarla. Qué diferente a él. Pensar que Jack podía ser así. No, pensar que tenía el potencial para ser así. Una decisión diferente, una ruta diferente, un conjunto diferente de circunstancias y una persona podría cambiar tanto como para ser irreconocible. Se lo prometo, señor. No le seguiré el juego a Winter. Capital. Y por si sirve de algo, dudo que te lo permita. Barra. Emerald mordisqueó su 10ª galleta de chocolate y alisó su estúpida falda debajo de la mesa, deseando por 100ª vez haber podido usar pantalones de chándal. Pero no, al parecer, necesitaba un estúpido vestido de gala que estaba diseñado para hacerla tropezar en cada oportunidad. El único consuelo era que Ruby estaba en el mismo barco que ella. Los dos llegaron a enfurruñarse y rechazar los bailes. Y los bailes. Whitley era esperada, y menos molesta que todos los demás, por lo que la sacó a bailar, sin mencionar que le dolían los dedos de los pies por la experiencia. Quien pensara que el combate se traducía bien en el baile estaba completamente equivocado. ¿Y todos los demás? No hay ninguna posibilidad. Y había habido muchos chicos que preguntaban. No conocía a ninguno de ellos. Había sido cuando terminó de interrogar a un chico nervioso sobre por qué creía conocerla y cómo, cuando Weiss la llevó a un lado y le explicó la situación. Ya no eres Esmeralda Sari. Eres Esmeralda Sari quizás del futuro Schneer. Todavía no lo estoy. Tu padre está saliendo con mi hermana. Eso lo convierte en un suegro potencial para la familia, lo que te convierte en una buena inversión para cualquier familia que quiera entrar en la Kosude. De hecho, mejor que yo o Whitley, ya que eres menos conocido y es más probable que te deslumbren la riqueza, la atención o los encantos caballerosos. Después de todo, ahora eres una chica sencilla e inocente que vive la historia de Cenicienta. ¿Yo? Preguntó Esmeralda, sorprendida. No dije que tuvieran razón al pensarlo. Solo que lo harían. Weiss hizo una pausa mientras Yang resoplaba en el fondo, probablemente ante la idea de que Em se dejara llevar tan fácilmente.
Cenicienta no venía con tantas espinas. Están probando su suerte para acercarse a ti. Créeme, solo empeorará. No lo hará, amenazó. Apuñalaré a la próxima persona que lo intente. Podrías mantenerlos alejados saliendo con Whitley, dijo Jan. Eso significaría que estás tomado. Emerald le lanzó una mirada traicionada. ¿Desde cuándo estás en su nómina? No hay negación. Solo una sonrisa. Whitley debió de haberla sobornado. Solo digo. Sí, bueno, no lo hagas. Emerald resopló. Las citas no eran algo que le interesara. Todo parecía tan estúpido, algo así como Winter en cierto modo. Todos eran estúpidos y esto era una pérdida de tiempo. Pueden pedir todo lo que quieran. No estoy obligado a bailar con ellos, y no lo haré. Ni siquiera si papá querido te lo pide. No me decía que saliera con alguien. Eso es estúpido. Sí. Probablemente no. Jan se encogió de hombros y se dejó caer a su lado, bloqueando amablemente a un nuevo chico que intentaba acercarse. Eso no fue accidental y Emerald respiró aliviada. Jan era bueno así. Sin embargo, me sorprende que estés tan relajado con esto, dijo. Winter y tus papás, quiero decir. Pensé que te levantarías en armas ante la idea de que alguien entrara en tu territorio. Ese es mi papá que estás sugiriendo que me interesa. Territorio como en atención y tiempo, dijo Jan arrastrando la voz. No digo nada raro. Quiero decir, ¿no es mal o a la vista? Todavía mi papá del que estás hablando. Sí, voy a dejar de cavar ese hoyo. Jan sonrió. Aún así, ¿realmente estás de acuerdo con esto? Esmeralda suspiró. Tendré que serlo. ¿No lo haré? Enganchó ambos brazos en la mesa y se inclinó para apoyar la barbilla sobre ellos. Me habló esta mañana al respecto. Dijo lo que pasó, lo que ella preguntó y me hizo saber que si no me sentía cómodo con eso, podía decirlo y él le diría a Winter que no funcionaría. Ella resopló. Así de simple. Mi decisión. Ay. Habla de presión. Y no se le podía hacer eso. Por eso se llevaba bien con Jan, porque a pesar de lo idiota que podía actuar, no lo era. Dio en el clavo. Claro, ella podría haber hablado y mantenerlo para sí misma, pero él habría perdido la oportunidad de ser feliz. Él también lo habría hecho. No lo dudó ni un segundo. Y lo peor de todo, Winter habría asentido y lo habría aceptado, retrocediendo y renunciando a su propia felicidad porque Emerald no podía manejar la idea de no ser la número uno. Ni siquiera había dicho nada y todavía se sentía culpable. Sobre todo porque sabía que había querido hablar y mantenerlo solo ellos dos. Tampoco es que las cosas no pudieran mejorar. Podría salir bien. Lo aterrador era el cambio. La idea de que ya no sean solo ellos. Al final, ella le había dado su bendición. Por supuesto que sí. ¿Cómo no iba a volver a mirar a su padre a los ojos? Papá merece tener a alguien. Había pasado casi 10 años cuidándola y, aunque nunca se quejaba, tenía que sentirse al menos un poco solo. No se había dado cuenta hasta que vio a la tía Somer y Taiyang juntos y lo felices que estaban todos. Claro, ella era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que no todas las familias serían así, pero ¿no merecía él la oportunidad de verlo? Si no funcionaba, no salía, pero estaba segura de que no iba a ser la razón. Tal vez yo también estoy creciendo. No creo que me hubiera importado si hubiera estado de vuelta en Atlas. En aquel entonces, a la tierna edad de 10 años más o menos, se habría arrodillado e ignorado los sentimientos de cualquier otra persona. Esto era empatía, entonces. Era una. La vida era mucho más fácil cuando solo tenías que buscar el número uno. Más fácil, pero no necesariamente más satisfactorio. De todos modos, iré a Beacon dentro de un año y pico, dijo, así que estará solo. Mientras tanto, ella tendría a Jan y Ruby, por lo que no se sentía justo decir que podía ir a Beacon y hacer lo que quisiera, pero él tenía que quedarse en casa solo y no interactuar con nadie. Si tiene que ser alguien, bien podría ser Winter. Emerald hizo una pausa. O Somer. Ese es mi papá, estás tratando de escribir la imagen. Emerald se encogió de hombros. Lo dijo como era. Somer habría sido lo mejor, pero si no lo hiciera, se llevaría a Winter. ¿Quién más estaba en las cartas? ¿La mujer sangrienta que se dejó caer para beberlos fuera de casa y hogar? ¿Las hermanas Malaquita? Bernal. La muerte vendría por ella antes de que permitiera que su padre se casara con Bernal. El apocalipsis tendría que suceder antes de que ella llamara a la madre de Bernal.
Aparte de eso, estaban Neo tal vez, pero eso habría sido demasiado espeluznante. Al menos Winter, a pesar de todas sus molestias, lo respetaba. Tampoco era débil ni una mujer molesta que le dijera que fuera más femenina, y aunque las dos no eran exactamente las mejores amigas, sentía que podía aguantar a Winter más de lo que podía a una mujer al azar. Mientras Winter pusiera cada gramo de su ser en amarlo, estaba bien. Absolutamente jodidamente bien. No celoso. No es celoso en absoluto. Hola, dijo un chico alto, apoyando un codo en la mesa que tenía a su lado. No pude evitar notar que mirabas un poco hacia abajo. Cardin Winchester. Inclinó la cabeza con lo que obviamente pensó que era una sonrisa pícara. No fue así. Era feo de una manera que él no lo era, y goteaba una falta de sinceridad tan espesa que podía sentirla lamiendo sus tobillos. Sus ojos recorrieron el pecho de Jan y los ojos de Emerald se contrajeron. Encantado de conocer a la chica con la que voy a bailar. Weiss, dame el cuchillo. No. Weiss apartó el cuchillo de mantequilla antes de que pudiera encontrarse en la garganta del niño. Creo que eso es un no al baile, le dijo al adolescente alto. A ella no le interesa. No la escuché decir que no. Weiss repitió Emerald con urgencia. El cuchillo. Lo estoy considerando. Al final, Jan acudió a su rescate, llevándose al niño para bailar con ella. Algo que parecía más que ansioso por permitir, incluso Sien podía ver sus manos vagando por la espalda de Jan. Encendió un fuego en su estómago y pensó brevemente en ir allí, arrancarle las manos y patearle la cara. Ese era su amigo al que el imbécil estaba tocando sin permiso. Emerald memorizó su rostro. ¿De verdad es tan malo que tu padre salga con mi hermana? Preguntó Weiss. No. Apartando los ojos de Jan, miró a Weiss. No estaba mal. Weiss era inteligente, maduro y hábil en una pelea. Tenerla como cuñada no sonaba tan mal. No estaba segura de cómo explicar lo que pensaba sobre Winter. Ya le he dado mi bendición. Mientras ella no haga nada que lo moleste, está bien. Déjame enfurruñarme en paz. Estoy seguro de que tu padre malvado puede arreglársela solo si ella lo hace. Estará bien, dijo Ruby, deslizándose para sentarse a su lado, ocupando el lugar de Jan y proporcionando otro escudo contra las masas. Ya lo verás. Y si las cosas se ponen raras, puedes venir y quedarte en nuestra casa un rato. Será una fiesta de pijamas. Gracias, Ruby. Sin embargo, no llegará a eso. Winter y yo tuvimos que compartir antes. ¿De ahí viene esto? Weiss soltó una risita. ¿Te aferras a los celos del pasado por haberte hecho compartir su atención? No. Sí. Ruby soltó una risita. Traidor. Barra. No había mucho romance en un evento como este. Se sorprendió de lo poco que se parecía a una cita. No podían tener un momento para sí mismos sin que alguien se acercara a felicitarlos o a relacionarse con ellos, y se esperaba que Winter, en su papel de heredera de la Kosude, respondiera de la misma manera. Si Winter no le hubiera advertido que esto mismo sucedería, podría haberse molestado. Así las cosas, sintió lástima por ella. Sin embargo, lo caballeroso no sería interrumpir. Eso le haría la vida más difícil. En cambio, la miró a los ojos por encima del hombro de un hombre que cantaba profusamente sus alabanzas y puso los ojos en blanco. El breve destello de una sonrisa divertida le dijo que la había animado. Ella hizo un gesto con la mano, diciéndole que podía ir a divertirse un poco más mientras ella se ocupaba de los asuntos. Jaune no era lo suficientemente egoísta como para ver eso como algo más que el gesto generoso que era. Se escabuló, divisando y acercándose rápidamente a uno de los pocos grupos de personas con los que no sería una tarea absoluta hablar. Oye, grandullón, dijo Taiyang, luciendo demasiado elegante en un smoking negro. Somer estaba en su brazo, prácticamente pegado a él. A juzgar por su expresión, no tuvo muchas oportunidades de hacer que su esposo se vistiera y estaba más que decidida a disfrutar de esta. Felicidades por la medalla. ¿Y la chica? Haces que parezca que me la gané. Ja. Más bien como si te persiguiera como la cazadora que es. Jaune se rió y chocó su vaso contra el de Tai. Crow se unió desde un lado, regresando de lo que parecía ser un intento infructuoso de coquetear con una joven. Sin éxito debido a la bebida que salpicó su camisa. ¿No ha habido suerte hoy? Todos ellos son gente estirada, refunfuñó Crow. No estoy seguro de lo que estoy haciendo aquí. Celebrando la nueva relación de Jaune, reprendió Somer.
Sommer, podría haberlo celebrado en el bar y comprarle una ronda. Habría sido mejor que esto para los dos. Todavía. Sonrió de repente. Alguien me dijo que usted llamó a altas horas de la noche, en medio del coito, para gritar sobre las posibilidades de matrimonio. Refinado. Aunque me ofende, no fui la primera persona a la que llegaste. Me pilló desprevenido. Sí, cuéntame. ¿Pero no hay matrimonio en el horizonte? Todavía no. Veremos si eso cambia. Es justo. Crow bebió su bebida. Honestamente, me siento aliviado de que no sea Raven. Jaune puso los ojos en blanco. Es gracioso, Crow. Muy gracioso. Ni Taiyang ni Sommer se rieron. Tampoco se encontraron con sus ojos. En serio, chicos. En serio. Tú y ella eran más cercanos que la mayoría, dijo Taiyang, tratando de mantener cualquier emoción fuera de su voz. Raven nunca fue de las que se puede confiar fácilmente, y ya te has salvado el tocino un par de veces. ¿Qué se suponía que debíamos pensar? ¿Que proximidad no es igual a relación? No veo a Crow Spin golpeando. Lo hacemos a puerta cerrada, bromeó Crow. ¿De verdad es tan loco imaginarlo? Preguntó Sommer. La verdad es que no salías con mucha gente, Jaune. Aparte de nosotros y del general Ironobu, solo interactúas realmente con tus estudiantes. Raven es la única excepción y. Bueno, te pareces un poco a Taiyang. Eso tiene que contar para algo. Todos lo temíamos, confesó Taiyang. Tomamos la decisión de apoyarlos a los dos si sucedía, pero ninguno de nosotros realmente lo quería. Espero que eso explique por qué somos tan tranquilos contigo y con Winter. Podría haber sido mucho peor. Raven. No podía culparlos por no gustarles la idea de que ella se juntara con él. Habría significado traerla de vuelta a sus vidas, y no con una disculpa, sino como la novia repentina del padre de los amigos de sus hijos. Torpe no habría empezado a describirlo. Sin embargo, ¿realmente parecía que estaban juntos? Tal vez por lo poco que realmente vieron. No estaba seguro de que Raven pudiera verlo así. Una cosa era conocer su pasado, pero gracias a Jin, Raven tenía su historia volcada en su cabeza. Se suponía que la gente no debía tener un conocimiento tan íntimo de una persona. Y a pesar de la bebida y las peleas juntos, nunca tuvo la impresión de ser para ella más que una conveniencia y un amigo, e incluso esto último se parecía más a una amistad a regañadientes que a cualquier cosa que él, Ren, Nora y Pirra compartían. No creo que Raven y yo hubiéramos funcionado. Tampoco creo que a ella le interese intentarlo. Bien. Sommer no ocultó sus sentimientos al respecto. Esto es mejor de todos modos. Y tienes que decirnos si la boda se celebra. Quiero ser dama de honor por una vez en mi vida. ¿No estabas a favor de Tai y Raven? A Raven le importaban una mierda las bodas. Sus palabras, no las mías. Firmaron un formulario matrimonial y lo dieron por hecho. Sommer se aferró a las solapas de su abrigo. Eres mi única esperanza de convertirme en dama de honor, Jaune. No me decepciones. Oye. Dijo Crow. Tú puedes serlo cuando me case. Sommer lo miró durante un largo momento y luego de vuelta. Eres mi única esperanza de convertirme en dama de honor, Jaune. Oye. Grosero. Te lo haré saber, dijo Jaune, preguntándose si sería demasiado cruel señalar que Weiss y Emerald podrían merecer más los puestos. De todos modos, al final sería la elección de Winter, y ni siquiera estaba seguro de quién sería su padrino. James, tal vez. Creo que es un poco pronto para pensar en eso. Ni siquiera hemos tenido una fecha adecuada todavía. Jaune tiene razón. No deberíamos presionar. Pero tú eres el que crió a las damas de honor. Se rió con ellos e inventó una excusa para encontrar a Winter, escabulléndose. Sommer normalmente no se burlaría de Crow con su estilo de vida de soltero, ni Crow le seguiría el juego. Estaban tratando de animarlo. ¿Por qué? No le disgustaba lo que estaba pasando. Bueno, aparte de ser un evento formal, las cosas no estaban mal. Parecía que estaba de mal humor. Winter lo notó en el momento en que la alcanzó. Estás tenso. ¿Lo estoy? Tus hombros están rígidos y emites esa vibra de listo para pelear. Incluso a mí me tiene nervioso. ¿Viste algo? ¿Debería dar la voz de alarma? No. No he visto nada. Ni siquiera me di cuenta de que lo estaba haciendo. Eso explicaba al menos a Sommer, Tai y Crow.
La mayoría de la gente no parecía capaz de darse cuenta, o si lo hacían, simplemente asumían que era Osco. Pero los cazadores y los acostumbrados al combate probablemente podrían ver los movimientos matizados y darse cuenta de lo que significaban. Pensándolo así, pudo identificar el problema. Seguía esperando que algo sucediera. Tyrion se estrellaría contra la ventanilla trasera. Colmillo Blanco entraría en fila. Cinder estaría entre los invitados. Grimm atacaba, o sucedía algo que arruinaba las cosas. No se había dado cuenta a ese momento, pero ya había identificado los puntos de entrada más probables y las mejores salidas a tomar. ¿De verdad soy tan paranoico? Jaune, tu hija fue secuestrada hace poco más de una semana, y te has convertido en el enemigo público número 1 de todos los miembros de Colmillo Blanco que aún están libres. Ni siquiera incluyendo tu pasado, nadie podría culparte por estar un poco ansioso. Le tocó el pecho con una mano. La paranoia es un miedo injustificado. Lo que estás exhibiendo es precaución. Winter se encogió de hombros. Dupliqué mi propio equipo de protección después de regresar de Mistral. ¿Hubo problemas? No. Solo hay que ser cautelosos. Tal vez no era tan malo entonces. Como ella dijo, no era paranoia si había razones para creerlo. Para variar, era bueno tener a alguien que supiera la verdad. Alguien que no siempre se escapaba para hacer lo suyo como Raven. Podría acostumbrarme a esto. Por si sirve de algo, dijo ella, no creo que debamos esperar problemas esta noche. ¿No es eso tentar al destino? No creo en el destino y tú tampoco deberías. Tiene más que ver con esa carta que recibiste. Sisseoy miró a su alrededor. Al ver que no estaban a una distancia audible de nadie, preguntó. ¿El de Salem? ¿No crees en su oferta de dejarme en paz? ¿Y tú? Por supuesto que no. Confío en ella hasta donde puedo lanzarla. Pero creo que no perdería el tiempo con el gesto si tuviera la intención de romperlo de inmediato. No es que esto te haga bajar la guardia. Nadie va a creer que su enemigo mortal les escriba una carta ofreciendo la paz. En todo caso, solo te ha hecho estar más a la defensiva. Este sería el peor momento para que ella atacara. Lo que significa que no lo haría. O que, si hubiera tenido la intención de hacerlo, no habría perdido el tiempo con la carta primero. Había reinos enteros de otros objetivos que podría tener, desde sembrar la disidencia entre él y Ozpin hasta confundirlo o simplemente distraerlo. Todo eso se perdería si ella atacaba ahora y demostraba que su palabra no valía nada. A menos, por supuesto, que supiera que él pensaría de esa manera y bajaría la guardia, pero una vez que entraron en el reino de los faroles dobles, triples y cuádruples, no valía la pena pensar en ello. Eso no significaba que el Colmillo Blanco no intentara algo, pero Salem debía quedarse de brazos cruzados. Había demostrado que podía derrotar a Azel, y aunque Tyrion, Azel y Bats trabajando juntos seguramente serían suficientes para derribarlo, también sabía que encontrarlo por su cuenta ahora sería difícil. Tenía a Ozpin y a los cazadores del valle en los que confiar. Y Winter también. Respiró hondo y lo soltó, y aunque no le salió toda la tensión, sí lo suficiente como para esbozar una sonrisa en beneficio de Winter. Gracias por indicarme la dirección correcta. Supongo que estaba exagerando. No te critiques tanto. No es una exageración si tienes a la reina de los Grimm literalmente detrás de tu cabeza. Winter colocó una mano en una cadera y lo miró a los ojos. Lo haces mucho, ¿te das cuenta? Actúa como si de alguna manera tuvieras la culpa de cada acción. Entonces, su disculpa se interrumpió mientras ella levantaba el ceño. Ajá. Mi culpa. Nunca pareciste así cuando me estabas enseñando. O tal vez estaba demasiado hechizado por tu técnica para darme cuenta. Eras un niño, señaló. No actué así contigo. Tomaré el hecho de que lo hagas ahora como un cumplido. Winter notó que algunas personas se acercaban y suspiró, apoyándose en él brevemente. Muy brevemente. Ella dio un paso atrás antes de que él pudiera pensar en abrazarla. Odio este espectáculo tanto como tú. No te preocupes. Una vez que esto termine, no habrá mucha necesidad de que lo hagamos de nuevo. No hasta nuestro banquete de victoria, una vez que Salem haya sido derrotado y el mundo haya sido salvado. Eso sí que es algo que esperamos con ansias. Ella sonrió. Estoy de acuerdo. Ahora, ve a bailar con Emerald mientras yo cuido de estas personas. No quiero darle más razones para odiarme de las que ya tiene. No te odia. Lo sé. Ella lo empujó suavemente. Era una broma. Pero vete.
Parece aburrida de su mente. Barra. Ofpin se sentó en la mesa principal y vio a Jaun y a Sari bailar con su hija. El pobre hombre no tenía idea de cuántas mujeres casadas se entusiasmaba con una acción tan adorable. Si su objetivo era llamar la atención, había fracasado estrepitosamente. Hoy estás de buen humor, dijo Glinda. No lo voy a negar. Los Colmillo Blanco han sido destruidos, Vale está a salvo y, si hemos de creer en nuestra información, Salem ha perdido a un poderoso activo en Siena Khan. Inclinó su vaso en dirección a Jaune. Y más allá de eso, una pequeña celebración y una unión como la suya debería ser una delicia de ver. ¿Pensando de nuevo en el futuro? Debo hacerlo. Después de todo, estaré atrapado aquí experimentándolo. Suponiendo que los dos se casen y tengan hijos propios, bien pueden ser poderosos cazadores por derecho propio. Tal vez tenga el placer de enseñarles. O estarás en un equipo con ellos. ¿Verdad? No había forma de saber en quién terminaría cuando su cuerpo actual muriera, o qué edad tendrían. Había sido alumno tantas veces como profesor. Había llegado a un punto en el que ya ni siquiera podía recordar su primer equipo. Demasiados habían muerto y fallecido, y no todos por causas trágicas. La vejez se apoderó de todos con el tiempo. Todo lo que puedo hacer es planificar el futuro y mantener el mundo que tenemos. Siempre necesitaremos hombres y mujeres fuertes que puedan luchar contra Salem y sus maquinaciones. Jaune ya lo está haciendo transmitiendo sus conocimientos en el Ash Gym. Si transmite más a sus hijos, estaré seguro de que la próxima generación estará a salvo. Y, sin embargo, todavía no confías plenamente en él. Es difícil confiar en alguien, Glinda. Lo sabes. Me quedaría con él a mi espalda y respondería al llamado en su hora de necesidad. ¿No es suficiente? Era hasta donde Jaune confiaba en él a su vez, y no todos necesitaban estar tan cerca para ser buenos aliados. O respetarnos los unos a los otros. Y muy pronto, Emerald Sari entraría en Beacon junto a Yang Xiaolong, Nora Valkyrie y Liren. Incluso la pequeña Ruby, que no vendría como había querido inicialmente, sino como alguien aprendiz del médico de Beacon. Formarían el siguiente baluarte, creciendo hasta la cima de su fuerza justo cuando la iteración actual terminó la suya. El futuro parecía casi seguro. Capítulo 76. Jaune pasó por encima del cuerpo de un señor del crimen y se acercó a la mesa. Román se paseaba a su lado, seguro de su victoria y pavoneándose a cada paso. Tomó una silla, sacó de ella un cadáver bien vestido y se sentó a la cabecera de la mesa. Y así, las familias criminales más grandes de Vale. Muerto. Así de simple, repitió Jaune, mirando por encima de los cuerpos. No se sentía como una situación como esa. El tiroteo había sido rápido y calculado, pero aún así costó muchas vidas. Más del lado del enemigo que ellos mismos, pero aún así. Junior. ¿Cuáles son nuestras pérdidas? Luz. Teniendo en cuenta todas las cosas. Tú y Román asumieron a sus pesos pesados, mientras que mis muchachos solo tenían paja con la que trabajar. Los gemelos lo manejaron sin que muchos se cayeran demasiado. Buen trabajo en su entrenamiento, por cierto, fueron viciosos. Son buenos estudiantes. ¿Van a Beacon? ¿Es este el momento de hablar de la escuela? Junior hizo un gesto a la sangre que corría por los escalones de mármol como cascadas. Supongo que no. Jaune se echó a reír, más por lo macabra que por lo gracioso. Es bueno que no hayamos perdido a demasiada gente. Neo hizo su trabajo para evitar que se diera la alarma y los lúmenes cumplieron su parte. ¿Cómo están? Vivo. Su meteórico ascenso al poder no pasó desapercibido y fueron invitados a la reunión. Junior suspiró y le lanzó una mirada. Tal como lo planeaste. Abrieron fuego desde el interior, matando a algunos de los señores criminales antes de que pudieran pedir refuerzos. A partir de ahí, esto fue poco más que una formalidad. Así es como funciona una redada adecuada. Era la forma en que Charlie hacía las cosas en los especialistas y eso se traducía. Planifica duro, prepárate más duro y golpea rápido. Para cuando las familias criminales se dieron cuenta de lo que les estaba afectando, ya era demasiado tarde. Con él y Román a la cabeza, no tenían ninguna posibilidad. Y eso sin sacar a relucir su arma secreta. Tontos, todos ellos. Reiven se abrió paso a patadas a través de una puerta, derramando a un hombre muerto de su espada. Sus botas y piernas estaban cubiertas de sangre, pero el resto de su cuerpo estaba extrañamente limpio. Reveladoramente limpio.
Román se apartó de Jaune, sabiendo exactamente cuál era su posición con respecto a la mujer. Pensé que me estabas llamando para algo divertido. Parece que me equivoqué. Te dije exactamente lo que estábamos haciendo, Raven. Sí, pero esperaba más de los cabrones más peligrosos de Vale. Los líderes no solían llegar a la cima siendo luchadores habilidosos, dijo Junior. A Vale no le faltan los cazadores. Los que prosperaron fueron despiadados, conectados, ricos o despiadados. Por lo general, una combinación de todos ellos. Una combinación que no parecía hacerles bien aquí, murmuró. No podrían haber esperado luchar contra monstruos como tú. Optó por no reconocer la última parte y, en cambio, envainó a Croce Amors. La incursión había terminado en un momento y su ejecución fue sorprendentemente sencilla. Su imperio criminal crecía y crecía, actuando y atacando a familias importantes, exterminando a las que no estaban en el consejo gobernante, pero dejando a las demás con vida. Naturalmente, eso llamó la atención. El consejo se reunió, reuniendo a las familias más fuertes para hacer frente a la amenaza de la pandilla de Ei. Roger Lumen, ahora un respetado miembro del consejo gracias a que las cosas iban a su favor, había sido convocado al consejo. Al hacerlo, revelando la ubicación del encuentro a todos ellos. Roger fingió estar enfermo y envió a Sebastián, su heredero adoptivo del Sol y del Fauno, para que se hiciera cargo en su lugar. A partir de ahí, solo había sido cuestión de mudarse, cuidar de los guardias y confiar en Neo para evitar que se diera la alarma. Tan paranoicos y desconfiados, tan temerosos de ser traicionados, cada una de las familias criminales había traído consigo solo un grupo reducido de personas. Se habían reunido bajo tregua y acuerdos acordados hace mucho tiempo. Una lástima para ellos, no estaba preparado para jugar según sus reglas. Tomó la mayor parte de un año después de derrotar al Colmillo Blanco, pero se hizo. Finalmente. Y antes de que Emerald se vaya de Beacon, también. Está bien. Si Salem va a intentar colar a alguien, será antes de que comience el próximo año. Hemos hecho lo que nos pediste, dijo Sebastián Lumen, con la mano en una cadera, notablemente cerca de su pistola. Estaba manchado de sangre, pero decidido. Sin embargo, había una cautela en él. Este fue el momento de su victoria, pero también el momento en el que Jaune lo traicionaría si ese era su plan. Sin duda, los Lumen tenían planes en marcha, pero ambos sabían que Sebastián no saldría con vida. No con él y Raven aquí. Lo has hecho, dijo Jaune, abriendo ambos brazos. Gracias. Cumpliré nuestra parte del acuerdo. Los Lúmenes tendrán su autonomía y el territorio que solicitaste. Román ya ha accedido a cumplir el trato. Sebastián lo observó de cerca y luego Román. Satisfecho, se tensó, aunque solo un poco. No se relajaría de verdad hasta que Jaune demostrara que sus palabras eran ciertas. Por suerte para los dos, tenía la intención de hacerlo. Es un pequeño precio a pagar y Román estará al frente de la mayor parte del inframundo. Incluso si Salem se apoderara de ellos, no podrían hacernos nada. Supongo que eso me convierte en rey, entonces dijo Román, levantando las botas sobre la mesa. A menos que este sea el momento en que te vuelvas contra mí. Dio una calada a un cigarro, despreocupado o resignado a la perspectiva. ¿Lo es? Jaune se echó a reír. No. Ya te dije que no quería el control, y salvaste la vida de Emerald. No soy de los que se vuelven contra mis aliados. No como Cinder. Rey, pero sí. Supongo que Ei no tiene ningún problema con eso. Dirigió la pregunta a Junior. Soy más un tipo detrás de escena. Aquellos que se destacan tienden a convertirse en objetivos. Por otro lado, Román vive para ese tipo de cosas. Hizo una pausa para mirar al ladrón narcisista que nos molestó en corregirlo. Ei se rió. Estoy más que bien con eso. Siempre y cuando recuerdes nuestro acuerdo, dijo Jaune. ¿Puedo dejarlos a ustedes dos para que se encarguen de la limpieza? Claro que sí, jefe. Probablemente sea mejor así, dijo Ei. Va a haber algunas olas durante las próximas semanas. Hasta que podamos tomar medidas drásticas y consolidar a todos bajo Román. Ya sabes dónde encontrarnos si nos necesitas. Jaune asintió y saludó a Raven, los dos salieron juntos, pasando por delante de los gemelos Malakita que lo saludaron con picardía. Eran mucho más fuertes de lo que eran originalmente. Eso sí, es leal a Junior. Mejor eso que Salem. Realmente esperaba más, dijo Raven. Escuchas a los señores del crimen y simplemente evoca una cierta imagen en tu cabeza.
Eres literalmente la doncella de la primavera. Y soy un viajero en el tiempo. ¿Qué posibilidades tenían? No, según Ozpin, no lo soy. Ella le lanzó una mirada significativa. Y si supieras que sería tan fácil, no deberías haberme llamado. Accedí a ayudarte a ti y a tu esposa. No para hacer el trabajo sucio por ti. Winter no es mi esposa. Y yo no te llamé. Te lo pedí amablemente y me ofrecía pagarte. Sin embargo, no te necesitaba para ellos. Necesitaba que te aseguraras de que Crow u Ozpin no intervinieran. ¿Están cerca? El semblante de Raven le permitió sentir dónde estaban aquellos a los que estaba unida. Era la forma en que sabía dónde abrir un portal, y también cuando podía. Sin él, no podría haber dicho si Jan estaba en problemas contra Neo en el tren. O si su objetivo estaba a 100 pies en el aire como un pájaro. Si no podía sentir a la gente, correría el riesgo de morir. Las apariencias venían con pequeñas cosas incorporadas como esa que te mantenían a salvo. Por ejemplo, cómo Ruby no se sacudió las entrañas cuando corría tan rápido, o cómo Jan era inmune al fuego que creó, o cómo Pirra no afectó literalmente el hierro en su propia sangre, matándose de inmediato. Nadie sabía muy bien por qué, y él menos, pero Semblance solo trabajaba para mantenerte a salvo. Incluso si tenían que desafiar la lógica para hacerlo. Ozpin está en Beacon, dijo Raven. Crow está con Taiyang pero no con Somer. Probablemente un bar. ¿Y Somer? Ni cerca de aquí. Está con Jan. Y con Ruby Esmeralda, entonces. Había pedido un favor de niñera. Los intercambiaban con frecuencia, siempre que Somer y Tai querían pasar algún tiempo juntos, o cuando él tenía que hacer algo con Roman. Hablando de... Sacó su pergamino y escribió un mensaje rápido a Emerald. Era tarde y ella debería estar en la cama, pero de alguna manera dudaba que lo estuviera. Todo listo. Estoy a salvo. Te quiero. Su respuesta llegó a los 10 segundos. Bien. Yo también te quiero. Jeje. Sonrió a la pantalla y sintió que la última tensión se le escapaba. Antes de que pudiera olvidarlo, escribió uno similar al de Winter, aunque un poco más detallado. No hubo una respuesta inmediata de su parte. Confiaba en que él estaría a salvo de los simples criminales y probablemente estaba en la cama. Cuando guardó su pergamino, llegó a tiempo para ver a Raven haciendo una mueca ante su propio pergamino, que estaba sonando. Pulsó el botón de fin de llamada. Volvió a sonar unos segundos después. Lo terminó de nuevo. La melodía sonó por tercera vez. Tal vez deberías contestarla, dijo. Tal vez deberías dejar de ser un bastardo tan quejumbroso, replicó Raven. ¿Yo? ¿Qué hice? Todo. Raven frunció el ceño y se acercó el dispositivo a la oreja, aceptando la llamada. Mocoso, le espetó. ¿Qué parte de la llamada no aceptada no entiendes? No, no me importan tus razones, estabas preocupado. Sobre mí. Eso solo significa que no estabas entrenando lo suficiente. Lo sabía. Le quito los ojos por una noche y tú estás holgazaneando. ¿Qué? Raven resopló. Por supuesto que estoy bien. ¿Estaría aquí hablando contigo ahora si no lo estuviera? Deja de ser tan idiota. Y no dudes de mí la próxima vez o haré de tu vida un infierno. No, ¿sabes qué? Demasiado tarde. Ya me has cabreado. Voy a tenderte una emboscada mañana y te voy a dar una paliza. Considéralo un entrenamiento para verme venir. Raven colgó un segundo después, apartándose un poco de pelo de la cara con un resoplido de ira. Jaune no pudo evitar sonreír. ¿Era yo? Te lo dije. Eres un bastardo quejumbroso. ¿Estaba preocupado por ti? Estabas holgazaneando, le espetó ella. Te dije que trabajarás hasta que no pudieras pensar, pero ahí estás, siendo patético. Como siempre. El tira y afloja no tenía ningún aguijón real. Él se echó a reír, disfrutando burlándose de ella. No sabía que seguías entrenándolo. Alguien tiene que hacerlo, a menos que quieras que sea tan débil como lo fuiste tú. En mi mejor interés, que sea lo suficientemente fuerte como para arañar a Salem si va a terminar lanzándose contra ella. Me ahorra la molestia. ¿Sería demasiado para ti admitir que te gusta? Ja. Espero que te ahogues con ese sentimiento y mueras. Vamos. Ella comenzó a alejarse, agitando una mano para que él la siguiera como una sirvienta. Me prometiste una cama blanda, comida y bebida. Toda esta matanza insatisfactoria me ha dejado sediento. ¿Tu perra de esposa ahí? No. Winter está en el Atlas. Suspiró.
Y ella no es mi esposa. Sigue siendo una perra. ¿Te gustaría si le dieras una oportunidad? Ella no es débil. Oh, lo sé. Créeme, perra es un término cariñoso en comparación con cómo la llamaría si se pareciera en algo a ti a su edad. Simplemente no me gusta la forma en que me mira, como si me estuviera juzgando cada vez que estoy cerca de ti. Eso podría tener algo que ver con el hecho de que sigues haciendo insinuaciones a su alrededor. Lo que estaba seguro de que ella hizo a propósito y para cebar a Winter. Los dos no eran enemigos de ninguna manera. De hecho, se llevan bien como aliados, pero no como amigos. Al menos, Raven accedió a unirse a su pequeño grupo contra Salem. Con la provisión no la mantuvieron en la oscuridad y no pensaron ni por un segundo que pudiera ser utilizada en contra de su voluntad. Fue un precio fácil de pagar. ¿Alguna suerte con esa ruina que te pedí que investigaras? Algunos de los muchachos están haciendo scouting. Trasladaremos a la tribu allí una vez que la encontremos, y luego te transportaremos a ti. Perfecto. Gracias, Raven. Ustedes saben lo mucho que esto significa. Sí, lo hago. Ya tienes suficientes recuerdos para saberlo. Puso los ojos en blanco y siguió caminando. Ahora muévete. Esa bebida no se va a beber sola. Barra. Feliz cumpleaños para ti. El silencio reinó por un momento mientras Esmeralda Sari se inclinaba hacia adelante y soplaba las 17 velas de su pastel gigante. Tan pronto como lo hizo, los aplausos estridentes se apoderaron de ella, aplaudiendo y vitoreando mientras ella ponía los ojos en blanco como todas las adolescentes. Sin embargo, a diferencia de las chicas, no rehuía un abrazo con su padre. Feliz 17, Em. Estás creciendo muy rápido. Le alborotó el pelo. Pero seguirás siendo mi niña. No lo olvides. No lo haré. Bien. Todavía lo idolatraba, pero con Beacon a solo unos meses de distancia, no quería que hubiera ninguna duda en su mente. Ahora vamos, abre tus regalos y corta el pastel. Compré uno extra grande este año para que estés un poco más dispuesto a compartir. Nadie quiere que se repita la masacre de pasteles de tu 16º, dijo Winter, acercándose con una sonrisa burlancia. El recordatorio atrajo una mirada de Emerald. Winter lo resistió como siempre lo hacía, enrollando un brazo alrededor de la cintura de Jaune mientras el suyo encontraba la suya. Feliz cumpleaños, Emerald. Espero que disfrutes del regalo que te hice. Lo haré. Gracias. La cortesía era todo lo que podían pedir, y todo lo que Winter hizo. Emerald le habló, la saludó y discutió con ella, y esos eran signos más grandes de confianza en ciernes que cualquier otra cosa. Es posible que nunca llegara a considerar a Winter como una amiga como Jan o Ruby, pero tal vez eso era de esperar. Había invadido la vida de Emerald y se había convertido en una presencia constante, y el hecho de que Emerald lo permitiera lo decía todo. 1 año y medio. Ese era el tiempo que llevaban juntos. Para cualquier otra persona, ese podría haber sido el momento de comenzar a casarse, pero ambos habían pasado gran parte de ese tiempo distraídos. Winter todavía vivía en Atlas y trabajaba con la COSUDE. Viajaba a menudo para verlo, su trabajo era mucho más propicio para tomarse un tiempo libre ahora que se habían ocupado de los colmillos blancos, pero aún así significaba que solo podían estar juntos cada 2 fines de semana. Eso funcionó en las primeras partes de su relación. Evitó que se abrumaran mutuamente y aseguró que tuvieran mucho de qué hablar para llenar esos silencios incómodos. También permitió que Emerald se acostumbrara a la presencia de Winter más gradualmente, y dado que Winter trajo a Weiss o Idley con ella, generalmente alternándolos por semanas, también le dio a Emerald alguien con quien jugar. El juego involucró sparring en su mayor parte, lo que ciertamente no fue un problema para Jan, Weiss o Idley. Ni Ruby, resultó ser. Incluso si no quería ser cazadora, sabía cómo luchar. Taiyam y Somer no se arriesgaron después de la debacle de Tyria, y Ruby pudo defenderse. No era tan buena como lo había sido la vieja Ruby a su edad, pero eso se equilibraba con una comprensión bastante sorprendente de primeros auxilios y medicina herbal. Era increíble lo mucho que había aprendido en tan poco tiempo. No debería. Ruby siempre sobresalió en lo que se propuso, ya fuera dominar el arma más complicada del mundo o hacerse amiga de Weiss. Ayudó el hecho de que la había traído para ofrecer primeros auxilios en el gimnasio. Los accidentes rara vez ocurrían y su semblante podía lidiar con ellos cuando lo hacían, pero la experiencia era buena para ella y le daba una excusa para pagarle por sus servicios.
Su nerviosismo a su alrededor había disminuido hasta el punto de que podía hablar felizmente con él. Oh, bueno, no felizmente, después de todo, era Ruby, pero al menos no menos torpe socialmente de lo habitual. Había oído que ella se refería a él como tío Jaune a Emerald y eso fue suficiente para que su corazón se disparara. No pasará mucho tiempo hasta que se vaya de Beacon, dijo Winter. Lo sé. Estoy preocupado por ella. No deberías estarlo. El tiempo ha cambiado tanto que nada volverá a suceder como antes. Cinder es una de tus propias alumnas, y la he investigado. No veo ausencias misteriosas, ni antes ni después de Vale. Además, los Colmillo Blanco están muertos y desaparecidos. Eso ya era oficial. La última escoria había hecho lo esperado y trató de vengarse. Nunca los había visto. Ozpin atrapando a algunos fuera de los muros irónicamente, Roman acabando con el resto cuando intentaban infiltrarse y establecerse en el inframundo criminal. No se había llevado bien a los competidores, especialmente cuando sus objetivos declarados eran el caos y la anarquía. Eso había dicho Roman es malo para los negocios. Con las últimas células fracasando en su intento de reiniciar el Colmillo Blanco, y la Casa de las Fieras dándoles la espalda, la organización se filtró lentamente. Los acérrimos se apagaron en pequeñas llamaradas de intento de gloria, mientras que los moderados, en el contexto de los terroristas, al menos, colgaron sus máscaras y se colaron de nuevo en la sociedad, agachando la cabeza y viviendo como de costumbre. Ayudó que James, usando el Colmillo Blanco como ejemplo, presionara por una mayor igualdad entre hablas. Winter había hecho lo mismo con la Kosude, destacándola como una iniciativa suya y una petición de Jaune, y en ese momento Jack se vio obligado a aceptar. También había visto ahora lo que causaba el maltrato, y las pérdidas potenciales de otro Colmillo Blanco superaban los costos de mejores condiciones para los trabajadores faunos. Llevaría tiempo sanar esas heridas, pero estaban trabajando en ello. Las nuevas leyes de James fueron llamadas las leyes de Gira en honor a un hombre inocente que murió en una celda. No hubo noticias de Blake en ese frente, aunque Winter le aseguró que estaba en contacto con Adam, quien estaba trabajando con Kali para dirigir Menagerie. Tal vez la falta de noticias en ese frente era la mejor señal que podían esperar. Los últimos colmillos han sido realojados y rehabilitados. Aquellos que no cometieron delitos que justificaran la pena de prisión. James ayudó con eso. Winter vio cómo Emerald era obligada a sujetar una cola a un burro, un recorte de cartón de uno. Con sus instintos de cazadora, su equilibrio y su memoria, lo hacía con facilidad. A 10 metros de distancia, lanzado. Todos aplaudieron felices, ni siquiera sorprendidos. Traeremos a James una vez, estoy seguro de que no se lo dirá a Ozpin. Mantuvo la voz baja, consciente de que el mismo hombre en cuestión estaba en la habitación como invitado. Le había conseguido a Emerald un kit de mezcla de polvo para jóvenes, con el que podía jugar a mezclar polvo para crear rondas de varias calidades. Fue un gesto esotérico pero generoso. Y como Cinder no hace que Roman robe todo el polvo, hay mucho para todos. Nunca se había dado cuenta de lo mucho que sus acciones habían arruinado la economía en su tiempo. ¿Por qué habría de hacerlo cuando su espada ni siquiera usaba polvo? Ruby, eso sí. Debía de haber estado luchando, y había una razón por la que Blade no sacó los clones elementales hasta que Weiss le consiguió un poco de polvo. Las olas de delincuencia habían disparado el precio, y los ataques de Colmillo Blanco a los transportes de la Kosude lo hicieron subir aún más. El polvo que se traía a la ciudad era demasiado caro para que los estudiantes lo compraran. Eso ya no era un problema. Dado que Roman nos molestó y Jack pudo volver a concentrarse en el negocio, los precios del polvo se mantuvieron estables. Más que eso, Winter había refinado el equipo de seguridad en fuerzas que pudieran proteger y expandir las minas de polvo, ayudando a traer aún más polvo a la Kosude y, por lo tanto, al remanente en general. Habían salvado la economía más que cualquier otra cosa. No es de extrañar que Jack lo amara. Jaune. Winter. Sommer se acercaba con una gran sonrisa y una copa de jerez. No estoy interrumpiendo nada romántico, ¿verdad? Nada de eso. Winter sonrió y abrazó a la mujer. A todo el mundo le encantaba Sommer. A Jaune solo le preocupaba que Emerald se fuera a Beacon, desvió ella con una sonrisa y un guiño. Oh, cuéntame. Yo siento lo mismo. Ni siquiera es el miedo, sé que Jan estará bien y Ruby ni siquiera va a estar en peligro. Es solo que están solos. ¿Y si necesitan ayuda? ¿Y si no encajan? Sommer suspiró triste. ¿Qué voy a hacer con la casa tan vacía?
¿No les vas a estar enseñando todos los días? Sí, pero todavía me iré a casa solo. No será lo mismo. Realmente no lo sería. Estaba igual de molesto por eso. Claro, era parte de su crecimiento y Emerald haría amigos y estaría bien con Yang, Weiss y Whitley a su lado, pero el cambio siempre vino con reticencia. No sería la niña a la que le leía cuentos en la cama. Ella no sería la linda Munchkin con la expresión demasiado seria, siempre escuchando cada una de sus palabras y siguiéndolo. Él iba a extrañar eso, sin importar cómo ella creciera. Quería recuperar su pequeño Emmy. Y pasaron menos de 4 meses hasta que Beacon comenzó. Ve a disfrutar de la fiesta, dijo Winter, dándole un codazo. Solo te arrepentirás del tiempo que no pasaste con ella ahora cuando está ocupada en la escuela. Sigue. ¿Estás seguro? Preguntó esperanzado. Todavía estaré aquí cuando ella se haya ido. Podemos pasar tiempo juntos cuando queramos. Vete. Con una sonrisa y un gesto de agradecimiento, Jaune bebió su bebida y se metió en la refriega, deslizando una rebanada de pastel del plato de Emerald y observándola jadear y silbar, luego poner los ojos en blanco cuando se dio cuenta de que era él. Él se rió y la arrastró para darle un abrazo con un solo brazo, alimentándola con el pastel con el otro mientras las cámaras lo enfocaban. Jan aceptaba el chantaje y otros simplemente lo encontraban lindo. «Feliz cumpleaños», volvió a decir, acercándole el pastel a los labios para que ella pudiera morderlo. «Mi hermosa hija». El rubor de Emerald iluminó su rostro. Ella pisoteó, avergonzada frente a todos sus amigos. Era una emoción tan normal, tan perfectamente adolescente, que no pudo evitar pensar que había hecho algo bien al criarla.